2, 3. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permite en este precioso día, en este martes, seguir el curso de nuestros estudios a través de las redes. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú lo has permitido. Vamos a orar para darle comienzo y estamos en el ciclo de lo que es el fruto del Espíritu. Y esto es para la iglesia de maratón, pero todos pueden participar de ello, igual que los jueves que lo damos para la iglesia de aquí de Dios Sanando la Tierra, pero todos podemos participar de estos estudios, que es un arma preciosa para el crecimiento espiritual de todo cristiano. Por eso te pedimos, por eso te alabamos, por eso te glorificamos, te damos honras y gloria. Le damos saludo a todos aquellos hermanos que están presentes mirándonos y aquellos que se van a añadir a las 8, que es a través de YouTube. Amén. Ahora estamos en Facebook. Vamos a orar para darle comienzo y acuérdense que estamos estudiando lo que es las 9 partes o los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Amén. Hoy nos toca, ya dimos el amor, vamos a dar una pequeña relación sobre lo que hablamos del amor para entrar en lo que es el segundo aspecto, que es el gozo. Vamos a orar primero dándole gracias a Dios por eso. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Dios amado. Señor, reconociendo una vez más que dependemos de ti, de tu sabiduría, de tu poder, de tu instrucción. Te pedimos que nos ayude ahora en este tiempo que vamos a tener, Señor, escudriñando tu palabra, que tú añadas sabiduría a nuestras vidas, Señor, para entenderla, para recibirla, para atesorarla y ponerla por obra día a día en nuestro tiempo de vivir en esta tierra, Señor, en este caminar, en este mundo que se pierde. Te pedimos perdón si en algo te hemos fallado por nuestra falta, por nuestros errores, Señor. Que tú, Señor, nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, toma el control de los aires, Señor, y cancelamos toda obra del enemigo, atando y reprendiendo al hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesucristo, y declarando que solamente la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo reposa sobre cada uno de los hermanos aquí que nos están oyendo, que están conectados a este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos y guárdalos. Y tú recibes toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Amén y amén. Vamos a hacer un leve recuento de lo que es el final de la parte de lo que es el amor. Amén. Dice, si Dios nos ama tal como nosotros somos, como somos nosotros, perdonándonos nuestras debilidades, rebeldías, pecados, defectos, etcétera, ¿por qué no podemos amar a los demás? Una pregunta, ¿por qué no podemos amar a los demás? Si Dios es el que nos da el amor para que nosotros amemos a los demás, dice, perdonándole también sus faltas. Y más si consideramos que Dios los ama también. Quiere decir que si Dios las ama, ¿quiénes somos nosotros para no amarlas? Y que Cristo murió por ellos juntamente para liberarlos de esos pecados y sanarlos de su flaqueza. Ante usted y yo conocer a Cristo, Dios nos amaba también y es lo que quería que nosotros estuviéramos en el lugar que hoy estamos, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Dice, amar, pues, es dejar que el amor de Dios, fluya a través de nuestro hacia todos los demás. Quiere decir que usted tiene el privilegio que Dios se manifieste a través de usted como vaso, como instrumento, como canal para que esas personas que no lo conocen reciban el amor que Él tiene. Quiere decir que Dios nos ha dado ese privilegio de que nosotros seamos los canales que Él usa para llevar ese amor a cada uno de aquellos que están por este mundo, porque recuerde que Él amó al mundo, no solamente a un grupo, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a entrar ahora en el tiempo del segundo aspecto de lo que es el fruto del Espíritu. Acuérdense que es el fruto por 9 aspectos. Dice, nada más lejos, el gozo, nada más lejos que de la realidad que el concepto de que un cristiano es una persona apagada, sin alegría, sometido a estrictas normas de conducta que lo opresionan. Quiere decir que es nada más lejos, que eso no es real, que un cristiano no es una persona apagada, no es una persona sin alegría, no es una persona que se somete estrictamente a normas de conducta, es una persona que ha habido un cambio en su vida. Y la Biblia lo dice bien claro, que cuando uno viene a Cristo, cuando uno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quiere decir las cosas apagadas, a las cosas inanimadas que teníamos, la falta de alegría, la falta de gozo, la falta de paz, todo eso quedó atrás porque en Cristo hemos recibido una nueva persona, una nueva vida, Señor, un nuevo espíritu. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que nos antes aprisionaban como conducta ya no existen. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Jesús prometió, el que cree, entienda bien, iglesia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es la experiencia de cada creyente que es llenado con el Espíritu de Dios. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, cuando usted es sellado por la zarra del Espíritu Santo, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Lo voy a volver a repetir. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos en el gozo, en el segundo aspecto que es el gozo, y esta es la experiencia de cada creyente que es llenado con el Espíritu de Dios. Ya convertimos y al convertirnos experimentamos gozo por el perdón de Dios, la seguridad de vida eterna y la libertad que sentimos. Dice que hay gozo por las bendiciones de Dios, la sanidad de nuestros cuerpos, etcétera. También en la comunión con la familia de Dios. Quiere decir que hay un cambio. Recibimos la bendición de Dios, recibimos las sanidades, recibimos las provisiones y recibimos también la comunión como familia de Dios que somos los unos con los otros. Porque lo dijo bien claro, que Él no hace acepción de personas, que no tenemos concepto, nadie es mayor que nadie, todos somos iguales ante Dios. Dice, por eso el gozo como parte del fruto, fíjese bien, como parte del fruto, es algo profundo e inexplicable. El mundo no entiende que cuando estamos pasando un problema, una tribulación, una enfermedad, como estamos ahora en este tiempo, el cristiano no puede estar bajo la manifestación del temor, de la cobardía. El cristiano tiene que estar bajo el gozo del Señor. Porque sabemos que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Él dice que nos dará la salida. Y la salida es que nos da la paz para enfrentar lo que estamos pasando. Quiere decir que en nosotros tiene que haber gozo. ¿Por qué tiene que haber gozo? Porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos suple cualquiera sea nuestra necesidad. Dice bien Filipenses 4:13, mi Dios pues suplirá. Cuando dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no está hablando solamente, porque hay veces que tomamos ese versículo como si fuera monetariamente. No, cuando dice todo suplirá en todos los aspectos, tanto en lo material, en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, en las enfermedades, en todo, Él nos va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no solamente en la parte económica ni en la parte monetaria. Esa está incluida, pero no solamente es eso lo que quiere decir. Pero el gozo como parte del fruto del Espíritu es algo profundo e inexplicable. Dice que es un estado permanente del alma al conocer más y más al Señor en la comunión con Él y con su palabra. A medida que usted día a día va creciendo en la palabra de Dios, va usted teniendo más comunión con Él, está intimando más con Él, usted va creciendo, usted va recibiendo. En ese estado permanente usted va recibiendo más y más el conocimiento de Él y a la vez está recibiendo más el gozo de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Pues dice que el gozo de Él es el que nos fortalece. El gozo nuestro lo fortalece a Él, pero el gozo de Él se goza con que usted y yo tengamos esa comunión, esa intimidad con Él. Que tengamos día a día esa relación de padre a hijo y de hijo a padre. Amén. Pero dice, el gozo no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Solamente no podemos estar gozosos cuando tenemos todo habilitado, cuando todo está en paz y tranquilidad. El gozo tiene que ser en todo momento. ¿Por qué? Porque el gozo es el fruto que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Dice, sino de que nuestro corazón esté latiendo al unísono con el corazón de Dios. Quiere decir que somos un solo cuerpo. Y si no importa la prueba que estemos pasando, no importa la prueba que estemos pasando, dentro de las pruebas Dios nos da la paz, pero dentro de las pruebas tenemos que tener gozo cuando Él nos da esa paz. Y dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no comprende, es lo que Dios nos da a entender a cada uno de nosotros. Amén.
Por eso Juan capítulo 15, versículo de 9 al 11, hay una pregunta aquí. ¿Cuál es la causa de nuestro gozo? ¿Cuál es la causa de nuestro gozo? Vamos a leerla, vamos a leerla, a ver qué dice Juan capítulo 15, versículo de 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. La pregunta es, ¿cuál es la causa de nuestro gozo? Amén. La causa de nuestro gozo, después de haber leído estos 3 versículos, dice que permanecer en el amor ¿de quién? En el amor de Dios. Esa es la causa que tiene que tener todo cristiano. Permanecer en el amor de Dios nos da gozo, nos da paz, nos da tranquilidad, pero sobre todo el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Permanecer en su amor. Por eso tenemos que permanecer en su amor, como dice la palabra. Segunda pregunta que está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. Y la pregunta es, ¿en qué circunstancia tenía gozo Pablo? Amén. 2 Corintios 7, 4. Por eso es bueno que usted tenga la Biblia también a su alcance. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pregunta, ¿cuál es la pregunta que hacemos ahí que va a ser respondida y está respondida por la Biblia? No es una cuestión nuestra, no es una cuestión de sabiduría humana, sino de sabiduría de Dios. Dice, ¿en qué circunstancia tenía gozo Pablo? ¿Cuál era la circunstancia? Y es la enseñanza que tenemos que recibir nosotros. No importa las circunstancias que estén pasando, no importa sean buenas, sean regulares o sean malas. Amén. Dice que él se gozaba en medio de las tribulaciones. Ese era el gozo que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que cuando usted se goza en medio de las tribulaciones, Dios compensa su fidelidad. Dios compensa su credibilidad. Amén. Dios no lo deja a media nada. Dios cumple con todas sus promesas. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, y vamos a leerlo primero, antes de pasar a hacer la pregunta. Yo quisiera que todos fueran con un lápiz ahí donde está subrayado, fueran apuntando las preguntas y a la vez la respuesta, porque en vano sería estar hablando y que después se nos olvide las cosas. Para poder estudiar, para poder escudriñar bien la palabra de Dios, necesitamos poderla escudriñar. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4, 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. ¿Cuándo debemos estar gozosos? Es 4, 4, ¿no? 4, 4. Filipenses 4, 4. ¿Cuándo debemos estar gozosos? Cuando estamos regocijados, no en nosotros, siempre en el Señor. Ese es el regocijo de todo cristiano. Estar contento, estar gozoso, estar siempre relacionado con Él. Eso nos da gozo, por eso tenemos que regocijarnos. Amén. Dice ahora Santiago, según Santiago 1, 2. Dice, amén. Sí, dilo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. La pregunta es para recibir si verdaderamente estamos en la voluntad de Dios o estamos manifestando lo que Dios nos dice a través de su palabra y estamos creyendo y haciendo clear en nuestras vidas esa palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué circunstancia debemos sentirnos sumamente, fíjese, sumamente gozoso? Quiere decir que tiene que haber una amplitud de gozo en nuestras vidas espirituales y demostrarla a través de nuestra vida física, porque no hacemos nada con tener un gozo espiritual y en la superficie carnal demostrar tristeza, demostrar desgano, demostrar, no, tenemos que demostrar que en nuestra vida hay gozo. Amén, porque el gozo, como hay un cántico que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio el mundo, no me lo puede quitar. Amén. La pregunta es, ¿en qué circunstancias debemos sentirnos sumamente gozosos? Dice, cuando estemos en diversas pruebas. Amén. Debemos estar sumamente gozosos, no cuando estemos solamente alabando a Dios, glorificando a Dios, orando, sino cuando estemos en las pruebas también, porque dice que en medio de las pruebas nos fortalecemos y crecemos. Amén. Por eso tenemos que estar gozosos cuando estemos también en diversas pruebas. Y una pregunta ahora respecto al gozo también.
En Nehemías capítulo 8, versículo 10. Acuérdense que esto está en el Antiguo 8:10. Testamento ahora. Capítulo 8, versículo 10. Ok. Dice, Usted búsquelo también. luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad Amén. porciones a los que no tienen nada, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Pero la pregunta es, cuando usted realiza todo eso que fue mandado a hacer, que está escrito en el Antiguo Testamento y aquí sobre todo en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, lo hemos leído como tal, pero hay una pregunta aquí en el libro de estudio, dice, ¿qué es nuestra fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza? Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, cuando usted cumple todo lo que está establecido en esta palabra, sus mandamientos, sus estatutos, cuando usted camina conforme a lo establecido a la palabra, conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí, dice que se manifiesta algo en nosotros y se manifiesta ese aspecto del fruto del Espíritu, que es el gozo. Y la respuesta dice, ¿qué es nuestra fortaleza? Dice, el gozo del Señor. El gozo del Señor nos fortalece. Amén. Nos da ese brío, nos da ese ánimo. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. No importa la prueba. Porque hay una promesa que Él dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo, que Él venga a levantar la iglesia. Por eso es que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, dice que no temerás mal alguno, porque el Señor va contigo. Dice ahora, el gozo es el sentimiento que acompaña al amor y resulta de él. Solo el que ama y es amado tiene gozo. Fíjese, solo el que ama, pero a la vez es amado, tiene gozo. El mundo puede proporcionar alegría efímera y superficial. Según lo que reciba, el mundo así se goza. Pero cuando reciben cosas malas, ellos no entienden por qué nosotros en medio de las pruebas tenemos gozo. Ellos no lo entienden porque ellos en medio de las pruebas lo que tienen es calamidad, tienen tristeza, le falta el gozo porque no conocen a Dios, porque no saben verdaderamente quién es el que da ese fruto, ese aspecto para que nuestras vidas, no importa la condición que pueda estar enfrentando, sino que haya gozo porque somos hijos del gran todopoderoso nuestro Señor. Amén. Dice, pero que desaparece cuando desaparece el estímulo. Ese es el mundo. Cuando desaparece el estímulo se le va el gozo. Pero nosotros, aunque no seamos estimulados, el gozo permanece porque es el fruto del Espíritu Santo, el cual vive dentro de cada uno de nosotros. No quiere decir que cuando se va el estímulo, el Espíritu Santo se va o se va el fruto del Espíritu. No, se permanece porque Él dice que estará con nosotros para siempre. Amén. Dice, solo el amar a Dios y sabemos y sentirnos amados por Dios produce gozo permanente y profundo. Qué lindo es el Señor, amén. Y que perdura en cualquier circunstancia, no es en el estímulo solamente, sino cualquier circunstancia, sean buenas, regulares o malas, va a permanecer el gozo del Señor, porque es lo que nos fortalece día a día y lo que nos da el impulso para seguir adelante. No somos derrotados, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, amén. Dice, es el gozo que da un sentido de plenitud en la vida. Este es el gozo que hace que el cristiano, oiga bien, que el cristiano pueda cantar en medio de cualquier situación. Mire, voy a poner un ejemplo rapidito. Cuando un hermano de nosotros parte con el Señor, va a la presencia del Señor y tenemos que en algún lugar, en alguna funeraria, dar un servicio y cantamos alabanza, el mundo no lo entiende. Porque el mundo lo que entiende es que si hay un deceso en una persona, lo que tiene que haber es tristeza, llanto, gritería, porque no están conscientes de que pasó de muerte física a vida eterna. Por eso nosotros tenemos el gozo, porque sabemos en el lugar donde está que el mundo no lo entiende. Dice, por adversa que sea la situación tal como lo expresa el salmista en el Salmo 149 del 1 al 5. Amén. ¿Vale? Sí, léelo ahí, el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus campos.
Pero ¿qué expresaba ahí el salmista? Que por adversa que sea la situación, amén, por triste o por graves problemas que pueda tener, dice que en ese momento era alabar, exaltar a Dios, tener contentamiento, porque sabemos que en medio de las pruebas, Él nos va a dar ese gozo que necesitamos, nos va a dar la salida y es enfrentar la prueba que estemos pasando, sea buena, vuelvo a repetirlo, sea regular o sea mala, porque Dios es un Dios de gozo, pero es un Dios de paz también. Y vamos a pasar ahora al tercer aspecto del fruto del Espíritu. Dice el diccionario que paz es tranquilidad y sosiego del ánimo en contraposición a la turbación y las pasiones. Esa es la paz. Y es la paz que tiene el cristiano, la que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no entiende. Dice, es una de las cosas más buscadas y ansiadas por el ser humano, tener paz. Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy, no se turbe vuestro corazón. Quiere decir que la paz de Dios no permite que haya turbación en nuestros corazones. Por eso dice, pero lamentablemente, también una de las más esquivas, la razón para ello es simplemente el pecado humano. La razón de que el humano no tenga paz es el pecado que heredamos de nuestros padres. Amén. Por eso el cristiano no tiene paz, pero cuando uno viene a Cristo ya hay un cambio en nuestras vidas. Cuando uno viene a Cristo, entregó su alma a aquel que lo compró en la cruz del Calvario. Dice que es nueva criatura, que viene sobre él ese aspecto del fruto del Espíritu que es la paz. Y es la paz que entendemos, que necesitamos día a día en este transitar por este mundo. La paz que el mundo no tiene. El Dios nos las da a nosotros. Pero quiero decirle algo, no es que esté limitada para el mundo también puede disfrutar de esa paz solamente con reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice que la paz que Él nos da no es como la del mundo, superficial y frágil, que se rompe con cualquier cosa. Amén. Esa no es la paz. El mundo tiene paz cuando no hay problema, pero cuando hay un problema se rompe esa paz entre los dos puntos. Y se piensa por un momento que como pretende lograr la paz el hombre a nivel personal, a nivel nacional y a nivel mundial, y cuáles son sus resultados, según dice Isaías 26:3, hay una pregunta en Isaías 26:3. ¿Quién será guardado en completa paz por el Señor y por qué? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir, ¿quién será guardado en completa paz por el Señor y por qué? Primera, por el Señor, porque dice que aquel cuyo pensamiento persevera, ¿en qué? En estar en relación con Él, en estar en intimidad con Él, en estar en comunión con Él, en guardar día a día sus mandamientos y estatutos y ponerlo por obra como una gran necesidad. Por eso dice, y su confianza está siempre, ¿dónde? ¿En quién? En el Señor. Cuando tú perseveras, cuando tus pensamientos están en Él, porque los dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero tus pensamientos tienen que estar en los de Él, para que persevere sobre todas las cosas la confianza en Él. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué razón tenemos para nuestra paz y aún en medio de las aflicciones del mundo? Fíjense, hay una pregunta. ¿Qué razones? El mundo también no entienda qué razones podamos tener para tener paz en medio de un problema, en medio de una situación, pero sí hay una razón convincente de que nosotros podemos tener esa paz en medio de cualquier situación que nos encontremos, por muy adversa que sea, podemos tener esa paz. Amén. Porque Él nos dejó esa paz a cada uno de nosotros. Pero dice así su palabra en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ese versículo, ¿qué nos da a entender? Que es una promesa de Dios. Es una de las tantas miles de promesas que hay en la Biblia. Esa es una promesa más. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, porque Él venció al mundo, ¿verdad? Es la confianza. Por eso dice, ¿qué razón tenemos para nuestra paz aún en medio de las aflicciones del mundo? Es nuestra confianza a Él de que sus promesas son sí y amén, y que Dios no es
hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él prometió. Por eso nuestra confianza y está en sus promesas, en lo que Él nos dijo, en lo que Él dejó escrito, para que no se nos olvidara, para que no fuera solamente literal de palabras, sino también escrito, para que no se nos olvidara, que nuestra confianza tiene que estar en Él, en nuestro Dios, en el verdadero Dios. El hombre falla, el hombre se arrepiente de las promesas que dan, pero Dios siempre cumple con todas sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Acuérdense que estamos estudiando el tercer aspecto de lo que es el gozo del Señor. Amén. El fruto del Espíritu, perdón, el fruto del Espíritu a través de la paz. Dice Romanos 5, 1. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5 solo, 5-1. 5.1, 5.1 nada más. Y la pregunta es, ¿cuál es la base para nuestra paz con Dios? ¿Cuál es la base que usted puede tener para que usted tenga paz con Dios y sea justificado por nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. Amén. Quiere decir que para tener esa base, esa base para con Dios, dice que solamente lo que necesitamos es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en la cruz del Calvario, en el sacrificio de la cruz, en la muestra de obediencia al Padre, que se despojó de todo para que tú y yo pudiéramos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dice, esta es la clave, tenemos paz con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Amén, gloria a Dios. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y olvidados para siempre por Dios. Gozamos de su amor y de su protección y tenemos la seguridad de la gloria de Dios. Entonces, podemos tener paz en medio de las tormentas de esta vida. Amén. Cuando saben que en medio de las tormentas de esta vida podemos tener paz cuando hemos depositado nuestra confianza y nuestro amor en Él, porque sabemos que tenemos su protección, su guianza. Dice, cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con los demás y también con nosotros mismos. Muestra de ser íntegra y equilibrada y ya no tenemos, nuestro ser es íntegra y equilibrada y ya no tenemos los conflictos internos que se proyectan en nuestras relaciones con los demás. Quiere decir, cuando usted está en paz con Dios, su intimidad, su relación con los demás es en paz también. Porque la paz de Dios siempre es eterna, la paz de Dios siempre está con nosotros, nunca se va, siempre permanece para siempre. Dice, ¿a qué nos exhorta? Aquí en el inciso D. Dice, ¿a qué nos exhorta? Como pregunta la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y leemos. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. ¿Qué es lo que nos exhorta la palabra de Dios? Que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal, que busquemos las cosas buenas, que hagamos el bien, que busquemos esa paz que Dios quiere que nosotros busquemos, esa paz que dejó, pero no solamente buscarla y encontrarla, sino es seguir con ella. Ya Él te la dio, sigue con ella hasta que Él te llama a tu presencia. Dice, en paz me acostaré. Cuando usted va a dormir, amén. El salmista lo decía ahí en el Salmo 4, versículo 8, decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, más nadie. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, en las promesas que están escritas a través de su palabra. Amén. Dice, esta es la experiencia de muchos quienes cuando recibieron a Cristo dejaron de depender de las pastillas para dormir. Eso es un ejemplo. Antes nosotros dormíamos por medio de pastillas. Ahora tenemos esa pastilla milagrosa que se llama la paz de Dios. Por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es la pastilla que necesitamos. Algo espiritual que entre en nuestro ser y domina todo nuestro ser, porque está bajo la paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos dos para terminar ahora esta primera parte del fruto del Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, dice, quiero que memorice esto y lo deje escrito. Dice, y alaba a Dios por hacerte más que vencedor en Cristo Jesús. Disfruta de la paz de Dios que te da porque has puesto toda tu confianza en Él. Amor, gozo y paz. Qué bendita trilogía, ¿verdad? Como regalo de Dios a sus hijos. Ahora dice, memoriza
Podemos leer un momentico rápido, que el tiempo, o puede leerlo usted en su casa. Dice, memoriza ahora los siguientes versículos. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido libertados y hechos siervos de Dios? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que cuando usted disfruta del fruto del Espíritu, de todos sus aspectos, usted sabe que para usted hay algo que lo congratula, que sabe que va a ir a la vida eterna, que somos pecadores, amén. Pero un día este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y Dios nos va a dar el nuevo cuerpo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 6, con esto termino ya, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, fíjese, contra tales cosas no hay juicio, no hay ley. Amén. Por eso usted tiene que tener en base en su vida lo que es el fruto del Espíritu. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes, por la iglesia sobre la faz de la tierra, por aquellos que aún no han conocido a Cristo. Y si estos estudios te sirven para reconocer quién es el verdadero Dios, el verdadero sanador, aquel que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que te da gozo, que es lo que te fortalece, aquel que te da el amor, y es el verdadero amor, el amor que proviene de él, es el amor ágape. No necesitamos estimularnos de nada para recibirlo. Te damos gracias por eso, y a partir del martes que viene vamos a entrar en la segunda parte del fruto del Espíritu, y vamos a tener como paciencia lo que primero vamos a estudiar, uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Ahora yo le pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la misericordia que hemos recibido en este tiempo, en este grato tiempo, donde tú nos has permitido, Dios amado, de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar tu palabra, Señor, y pedirte día a día que podamos caminar conforme a lo establecido por ella. Te damos gracias por la misericordia, por el amor que tú tienes en cada uno y por la paciencia que tienes en cada uno de nosotros, que aún siendo pecador no te importó ir a la cruz, al contrario. Fuiste obediente, Señor, para redimirnos, para que pudiéramos alcanzar la gloria que nuestro Padre tiene preparada para todos aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y yo bendigo al pueblo oyente, al pueblo vidente, Señor, y a aquellos que aún no te conocen, que van a venir por medio de tu palabra a tus pies. Los bendigo también en el nombre de Jesús, diciendo amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto. Amén. Esto está al pasar ya. Dios te bendiga, iglesia.